Buenos días, me llamo Yaneli Arainga y hoy vamos a hablar sobre el control de calidad. Control de calidad enfocado a piezas mecanizadas. Vamos a ver dos puntos. Primero, la planificación de la calidad antes del mecanizado. Previo a la planificación de la producción, la primera acción es estudiar los requerimientos de calidad, es decir, tolerancias admitidas y estrategias, tanto de mecanizado como de medición. En lo referente a estrategias de mecanizado, se define el tipo de herramienta y las condiciones de trabajo. Habrá que evitar cualquier intervención manual posterior. Además, también es importante definir en qué momento se realizarán los controles. En el caso de la soldadura, por ejemplo, se realiza una inspección antes, durante y después del proceso. El segundo punto. Factores que influyen en el mecanizado de precisión. Hoja de procesos. La hoja de procesos se trata de una tabla donde debe indicarse toda la información de utilidad para llevar a cabo la elaboración de una pieza. Es decir, tanto las tareas a desarrollar como la maquinaria, herramientas necesarias, cálculos técnicos y tiempo de ejecución. Son algunos de los aspectos que recoge la hoja de procesos. Estos se establecen de forma secuencial. Diseño mecánico. La complejidad del diseño de la pieza y la cantidad de lados en los que trabaja la máquina afectan los parámetros de corte y precisión del trabajo. Una de las formas más rápidas de mejorar la velocidad y la precisión del mecanizado en máquinas de control numérico es mediante una actualización de los equipos de sujeción. Esto es importante, ya que un factor determinante para elegir nuestros parámetros de corte será qué tan bien sujetada se encuentra la pieza a trabajar. Proceso de montaje. Para realizar un correcto montaje de una pieza, esta debe estar sujeta a las mordazas, de tal manera que gire con el eje principal. Además, se deberá setear cada herramienta colocada, es decir, si se necesitan 10 herramientas para realizar el mecanizado, habrá que referenciarlas considerando sus compensaciones geométricas y de radio de los insertos. Todo este procedimiento suele ser largo pero importante para garantizar un correcto mecanizado de la pieza. Reducción del desgaste de insertos y herramientas. Los insertos o herramientas desafiladas y gastadas necesitan reemplazos frecuentes. Esto aumentará el tiempo de mecanizado y por ende los costos. Una manera de reducir el desgaste será eligiendo herramientas más duras y adecuadas al material que se requiere cortar. Todo esto viene definido ya en la norma. Asegurarnos de que la maquinaria tenga piezas de calidad nos ayudará a aprovechar al máximo la precisión de la máquina. ¿Cómo se prueba un material? Las pruebas son realizadas para verificar las propiedades de los materiales, tales como la resistencia a la tracción, compresión, flexión, composición química, inspección de defectos. Para asegurarnos que la materia prima sea de calidad, se realizan diferentes ensayos. Estos ensayos tendrán como finalidad la verificación del tipo de material, esfuerzos máximos, detección de defectos, entre otros. Estos ensayos se clasifican en dos grandes grupos: los ensayos no destructivos y los ensayos destructivos. En la figura 2 podemos observar un ensayo no destructivo. En este caso, el ensayo es de líquidos penetrantes con el líquido penetrante que se utiliza es uno fluorescente, es por eso que tiene una luz, tiene un color fluorescente y el ensayo se está realizando con luz apagada, ¿no? La figura 3 nos muestra un ensayo destructivo, en este caso es el ensayo de tracción. Ensayos no destructivos. Los ensayos no destructivos son aquellos que nos permiten evaluar propiedades en el material,
sin dañar este último. Ahora hablaremos de los tipos de ensayos no destructivos. Tenemos 5 ensayos. El primero, y el más básico, es el de inspección visual. El ensayo de inspección visual consiste en la observación detallada de un material u objeto bajo determinadas condiciones, efectuadas a simple vista o con la ayuda de instrumentos auxiliares, tales como lupas, espejos, videoscopios, reglas, linternas, lo que sea necesario para poder evaluar de manera correcta, lo más que se pueda, la pieza. Este método superficial nos permite detectar discontinuidades o faltas de conformidad en la pieza. Podremos observar formas y dimensiones, imperfecciones, tales como porosidades, fisuras, estado superficial. Podemos encontrar superficies corroídas, rayaduras en la superficie y también cambios de tonalidades de la pieza. Algunas de las ventajas de este ensayo que podríamos resaltar es que no es caro, es un ensayo en el que no se necesitan máquinas caras. Y una desventaja importante también que podemos mencionar es que necesitamos que alguien realice el ensayo, ¿no? Esta persona será el inspector y este inspector tiene que ser una persona altamente calificada, con bastante experiencia en el campo, ¿no? Para poder tener un diagnóstico de la pieza adecuado. Los pasos para realizar una inspección visual son, bueno, primero tener a la persona que los va a realizar, en este caso el inspector. Segundo, tener la pieza a inspeccionar. Tercero, como habíamos mencionado antes, instrumentos auxiliares como lupas, espejos, videoscopios, linternas, ¿no? Cuarto, iluminación. Y este es un paso muy importante. Para realizar un correcto ensayo de inspección visual, se necesita un mínimo de luz. Este mínimo está medido en luxes. En este caso, la iluminación mínima para una correcta inspección visual sería 100 luxes y es bastante importante que se cumpla, ¿no? Y por último, el reporte, en el cual estará lo observado por el inspector, más no un veredicto de si la pieza pasa o no pasa, ¿no? Solo estará lo observado. El segundo ensayo no destructivo será el de líquidos penetrantes, como podemos observar en la figura 5. Este es un tipo de ensayo no destructivo que nos permite detectar discontinuidades superficiales en materiales sólidos no porosos, siempre que éstas se encuentren abiertas a la superficie. Alguna de las ventajas de este método es que podremos detectar discontinuidades no observables a simple vista, a diferencia del ensayo de inspección visual. Tiene un bajo costo, se aplica para materiales magnéticos y no magnéticos. Y bueno, para realizar este ensayo, primero se realiza una limpieza profunda de la pieza. Luego se coloca el líquido penetrante, que hay varios tipos de este, ¿no? Puede ser el que se observa en la figura 5 o también un líquido penetrante fluorescente, ¿no? Como vimos en la figura 2. Y finalmente se utiliza un revelador. El revelador pondrá en evidencia los lugares en donde ha sido retenido el líquido penetrante. Ensayo de partículas magnéticas. Es un tipo de ensayo no destructivo que nos permite detectar discontinuidades de tipo superficiales
y subsuperficiales. En materiales ferromagnéticos. Estos son hierro, níquel, cobalto y casi todos los aceros. Se aplica principalmente en la inspección de uniones soldadas, elementos de máquinas, piezas fundidas y piezas forjadas. Alguna de las ventajas de este ensayo es que detecta discontinuidades superficiales y subsuperficiales. También es más barato que el ensayo de líquidos penetrantes. Este método presenta 5 etapas. La primera es la limpieza de la pieza. La segunda consiste en magnetizar la pieza. Esta magnetización se va a llevar a cabo con la ayuda de, en el caso de esta imagen, con un yugo magnético, el cual es este de acá. Y mientras se magnetiza la pieza, se irá vertiendo partículas magnéticas. En este caso se utilizan estas partículas magnéticas en polvo, partículas magnéticas secas, y estas se van a agrupar donde hayan fisuras o discontinuidades en el material. La tercera etapa será hacer una interpretación adecuada de las indicaciones. Habrá que evaluar el tipo de indicaciones y dónde están, la forma que presentan. Y la siguiente etapa consta de desmagnetizar la pieza. Este paso es muy importante, ya que estos son ensayos no destructivos. Entonces la pieza va a seguir su camino, no va a volver a... Puede ser una pieza que pertenezca a un ensamble, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la pieza se va magnetizada, ¿no? Va a ser como una especie de imán. Entonces, cuando esté en servicio, puede que haya metal cerca, escoria, viruta, de otras piezas, o que estén en el lugar, y estas pueden ser atraídas, ¿no?, por esta pieza. Y al haber esto, si esta es una pieza que está en contacto con otra, puede generar desgaste, ¿no?, entre las dos piezas en contacto y hacer fallar todo el componente. Es por eso que es importante desmagnetizar la pieza. Y una vez desmagnetizada, se procede a hacer la limpieza final de la pieza. Ahora hablaremos de radiografía industrial. Este es un tipo de ensayo no destructivo que nos permite obtener información sobre la macroestructura interna de un material, muestra o componente. Alguna de las ventajas es que podemos detectar discontinuidades internas. También se determina forma y tamaño de la discontinuidad. Algunas de las ventajas de este proceso las desventajas de este proceso son que requiere equipos costosos y personal altamente calificado. Un ejemplo de radiografía industrial se puede observar en la figura 7. Y por último, el ensayo de ultrasonido industrial. El ultrasonido son vibraciones mecánicas que se transmiten en el material por medio de ondas de la misma naturaleza que el sonido, pero con frecuencias mayores. Se utilizará un transductor, como en la imagen, el cual se encargará de emitir ondas ultrasónicas